Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persisten los problemas por invasión de tierras en Honduras, país centroamericano donde cada año esta situación se agudiza a pesar de los esfuerzos que aseguran las autoridades realizan para contrarrestar este flagelo que provoca desempleo y por consecuencia ahuyenta inversionistas extranjeros y nacionales. Empresarios manifiestan que invasores o grupos criminales disfrazados de campesinos aumentan sus territorios que toman a la fuerza, sumando a la tibieza de las autoridades que provocan que este conflicto se agrave y no descartan que de persistir podría tomarse acciones violentas y pondrían en riesgo la vida de muchas personas. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estima que las pérdidas serían de 2.400 millones de dólares por las invasiones de tierra y los rubros más afectados serían la palma africana, caña de azúcar, melón, ocra, camarón, ganadería y energía en 7 departamentos que son Atlántida, Colón, Copán, Choluteca, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Lloro. La iniciativa privada señala que las invasiones generan pérdidas para el empresario y envía un mensaje de inestabilidad e inseguridad jurídica en Honduras. Se violentan los derechos a la propiedad privada y se daña y explotan áreas de producción. De acuerdo a proyecciones del COEP, en 10.000 hectáreas ocupadas a la fuerza, la baja es de 150 millones de lempiras al mes, es decir, unos 1.500 millones de lempiras al año, por lo que se reportan aproximadamente 3.000 puestos de empleo perdidos. Desde el Instituto Nacional Agrario señalan que este tipo de conflictos no son nuevos y que datan desde hace varios años atrás e históricos y se han venido agravando debido a la reconcentración de tierra y por otro lado creció la demanda de tierra por parte de la población. El gobierno no estimula la ocupación ilegal de las tierras y quiere hacer justicia, señala Lina. El problema es que se está revirtiendo un carácter de violencia porque hay campesinos beneficiados en la reforma agraria, pero hay otros que se organizan para hurtar la palma africana y eso colinda con la delincuencia común y se le atribuye al gobierno cuando es falso. El INAH sí quiere hacer justicia para los empresarios en el agro, pero también para los campesinos, dijo el viceministro del INAH, Rafael Alegría. Estos problemas de invasiones de tierra se acentúan después del atroz crimen ambiental en el Valle de Sula, donde se reportaron que invasores mataron a al menos 40 cocodrilos de la finca Cocodrilos Continental, zona que comprende 29 hectáreas en los que las personas ajenas al lugar mantienen amenazados a los colaboradores de la finca que denuncian que los invasores contaminaron el hábitat de los ejemplares con varias sustancias, lo que demuestra la gravedad de la situación que enfrenta Honduras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar de la invasión de tierras. ¿Cuál es la situación? Voy a saludar al subdirector del Instituto Nacional Agrario, un hombre conocedor de este tema, don Rafael Alegría. Rafael, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación y, como siempre, a la orden. Gracias también el abogado Olvin Mondragón, es miembro del equipo legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Abogado. Muchas gracias, Raúl, por la invitación a este tan gustado problema y esperamos que de aquí surjan buenas ideas para tratar de solucionar estos conflictos. Bien, vamos al punto. Ayer se ha denunciado que invasores mataron alrededor de 40 cocodrilos en la finca Cocodrilo Continental. Este hecho demuestra cómo escalaron los conflictos por invasiones de tierra en Honduras. ¿Qué maneja el Instituto Nacional Agrario, don Rafael, sobre esto de las invasiones? Bueno, Raúl, ayer mismo decíamos por este canal que este problema es histórico y además es estructural. El tema de la tierra, de los bienes naturales, son estructurales e históricos. Mire, el Instituto Nacional Agrario tiene 61 años de existencia, que se supone que se creó para resolver y hacer justicia en el agro. Raúl, y después de 60 años, ¿verdad?, la situación está como el primer día. Y agravada, porque estos casos no los teníamos en los años 70, 80. Pero del 85, el 90 para acá, la situación se agravó, ¿verdad? Y
un problema es que los neoliberales en el sector agrícola se les ocurrió que el Estado había que sacarlo de la tutela para la solución de estos problemas y dejar entre particulares la solución de la propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es gravísimo, gravísimo. Me asusta esa noticia que está dando de los cocodrilos, ¿verdad? Entonces, Raúl, ¿qué ha pasado? Que el Estado se retiró o lo retiraron de la responsabilidad de hacer justicia en el campo. Justicia para los empresarios, no hay duda, ¿verdad? Pero también justicia para los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. Y cuando eso ocurre, Raúl, entonces viene la confrontación, ¿verdad? La presión por un lado y por el otro lado, ¿verdad? Los empresarios que quieren retener, ¿verdad? Y ampliar sus propiedades, y los otros por tener propiedades, y entonces ahí se arma el conflicto. Entonces, con instituciones tan débiles después de los años 90, esta situación se ha venido agravando, ¿verdad? Y es más, Raúl, peligroso, porque como sucedió en el Aguán, que los problemas agrarios y la tenencia y la propiedad se iba a resolver a punta de tiros, por ejemplo, ¿verdad? ¿A quién se armaba mejor? Y en estas circunstancias, pues, los campesinos han sido siempre los perdedores, ¿verdad? En esta lucha. Entonces, ahora yo creo que el debate está planteado, parece ya en el marco de una nueva visión estratégica de un nuevo Estado, entonces las cosas podrían cambiar, Raúl. Sí. Abogado Olvin Mondragón, ¿cuál es la posición del COEP? Mire, Raúl, nosotros como empresa privada necesitamos que se respete la inversión, necesitamos que exista un respeto a la propiedad privada, necesitamos que regrese la seguridad jurídica y que este Estado de Derecho se fortalezca. Ya hemos visto avances ya de la nueva Corte Suprema de Justicia que ha retirado del Fuerte Cabañas a un juez, y creemos nosotros, Raúl, que podemos avanzar en este tema de las invasiones, ya que no hemos tenido... ¿Cómo interpreta que esta Corte que recién toma posesión retira a un juez de ese Fuerte Cabañas? Para mí esa es una muestra de que se va a respetar el Estado de Derecho y se va a fortalecer el Poder Judicial, Raúl. Esta ha sido una muestra que hemos visto a bien, ya que creemos que va a avanzar esta nueva Corte Suprema de Justicia y tenemos la esperanza de que puedan poner en el tapete este tema, ya que en gobiernos anteriores ha sido olvidado. Rafael, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Dónde hay invasiones en Honduras? Y como dijo Rafael, bueno, en toda mi carrera periodística he visto esto, no se ha parado en ningún tiempo. En este momento, ¿cuál es la situación y el gobierno qué está haciendo? Correcto. Ahora, yo quería referirme a Olvin, ¿verdad? Como empresa privada. Raúl, esta demanda de la empresa privada, ¿verdad? De la seguridad jurídica, de que el Estado no interviene o que el Estado es responsable, me parece de que también es histórico y es viejo, ¿verdad? Raúl, usted debe recordar que el año 1992, en gobierno nacionalista, ¿verdad? Hasta contrataron a un señor norteamericano de apellido Norton y argumentaban, Olvin, que el campo no se desarrollaba por el problema de la ley de reforma agraria, ¿verdad? Y que había que terminar con la ley de reforma agraria para que viniera la gran inversión, y algunos dijeron de que los campesinos no querían ser propietarios de tierra, sino que ser asalariados, ¿verdad? Y que iba a florecer la economía en el campo. Olvin, derogaron la ley de reforma agraria con la ley de modernización agrícola, ¿verdad? Se privatizó todo, ¿verdad? Luego, lo que generó eso fue más concentración de la tierra, ¿verdad? Y más despojo de los campesinos y los pueblos indígenas de sus tierras, ¿verdad?
Luego, Raúl, en tiempos del gobierno de Mel Zelaya, ¿verdad?, tratando de recomponer, fíjate que en ese gobierno, Olvin, de Mel Zelaya, yo lo recuerdo muy bien, habían más ocupaciones que ahora de tierra, ¿verdad? Pero el gobierno de Mel Zelaya emitió el decreto 18-2008, ¿verdad?, que las tierras que estuvieran ocupadas por más de 3 años, ¿verdad?, y fueran privadas o nacionales, se recuperaban y el Estado respondía por las tierras privadas, ¿verdad? Raúl, ese decreto, vino el golpe de Estado y lo derogaron, ¿verdad? O sea, ya van 2 derogaciones, ¿verdad?, a favor del sector privado en esta cosa, ¿verdad? Cuando se discutía el nuevo Código Penal, Raúl, ¿verdad?, con un experto español, se llegó a la conclusión que el problema era que no funcionaba la institucionalidad del Estado para hacer justicia en materia agraria. Y entonces, para presionar a los funcionarios del Estado, ¿verdad?, en materia de usurpación, abogado, ¿verdad?, se emitió un artículo por excepción que no iban a ser desalojados hasta que se comprobara, ¿verdad?, que esa tierra era del Estado, era nacional o era privada, ¿verdad?, y que se le resolviera el problema a los campesinos. Esa era la intención de eso. Raúl, lo derogaron también. Entonces han hecho 3 derogaciones a favor, podríamos decir, de la seguridad jurídica, de la propiedad privada, y entonces yo me pregunto, y les pregunto al profesor Urtecho, que fue mi maestro en la Facultad de Derecho, y entonces le digo, ¿cómo es esto que seguimos hablando de la seguridad jurídica si todo del 90 para acá lo derogaron, lo colocaron a favor, en defensa de estas figuras, ¿verdad?, pero el problema no se resuelve? Eso nos da a entender, Raúl, que el problema no es exactamente jurídico, sino político, de hacer justicia en cuanto a la tierra y a los bienes naturales, ¿verdad? El asunto aquí es que yo le decía a algunos compañeros, amigos, inclusive de la empresa privada, al final no se sabe quién invade a quién. Hablando en serio, Raúl, en serio, Raúl. Aquí el problema es que no ha habido nunca un debate serio sobre el tema de la propiedad de la tierra, nunca. Vi que la FAO ha dicho de que las 2/3 partes de la propiedad no se sabe si es legítima o ilegítima. ¿Por qué no le entramos a eso, ¿verdad?, al tema de la propiedad, Raúl? Entonces, ahí tenemos un problema, pues. Es decir, porque en 40 años, 40, 50 años, la reconcentración ha sido escandalosa. Más de 500.000 hectáreas se ha reconcentrado en sectores privilegiados y despojados muchos campesinos, Ayer, anoche nos decía Rebeca, ¿verdad?, la presidenta del Banco Central, que es preocupante la situación en el agro, ¿verdad? Más de 1 millón de personas deambulando, ¿verdad? No hay empleo, pero no es por este problema de la invasión, sino que es una cuestión estructural, ¿verdad?, de la economía, ¿verdad? Ahora, Raúl, se ha desarticulado la economía campesina. Antes era mucho más fácil, pues, manejar esta cuestión de estos problemas porque había políticas de Estado, pero 12 años que quedó destartalado absolutamente esto, Raúl. Viera cuánto nos cuesta, Olvin, en el Instituto Nacional Agrario, ¿verdad?, resolver un caso, porque datan de 5, 10, 20 años. 30 años y no se han podido resolver estos problemas, Raúl. Dígame algo. Estamos complicados. Según estimaciones del COEP, más de 30.000 hectáreas de tierra están invadidas en este momento. ¿Qué manejan ustedes las autoridades? Solo en el Bajo Aguán se manejan unas 17.000 en el Bajo Aguán, pero no son de ahora, de este gobierno, Raúl. Son desde el año 2010. Usted recuerda que... Repite eso, ¿no es de ahora? No es de ahora, estos problemas, ¿verdad?, en el Bajo Aguán vienen desde el 2010, ¿verdad? Cuando los campesinos reclamaban la reposición de esas tierras en tiempos de Mel organizó una comisión y dijo, urgentemente vayan allá, ¿verdad? Y vino el golpe de Estado, Raúl, vino el golpe de Estado y Pepe Lobo se comprometió con el MUCA, ¿verdad?, a entregarles en el término de 1 año
ahora les habían entregado 4.000, digamos, ¿verdad? Y en un año les dijo, les entrego 1.000 manzanas en plena producción y 10.000 para que las cultiven, 11.000 manzanas. Después de eso, Raúl, ni una cuarta de tierra les entregaron a los campesinos, ni una cuarta de tierra. El MUCA se quedó con 4.000 para 3.000 familias campesinas, ¿verdad? Y vino el conflicto, ¿verdad? Vino el conflicto en el Aguán, no le interesó para nada durante todos esos 2 años el tema del Aguán y vea lo que tenemos ahora, complicado. Abogado. Mire, escuchando detenidamente al compañero Rafael, sí han aumentado, pero según nuestras estadísticas, a partir del año 2020 es que se incrementan de una manera drástica este tipo de casos. Nos comentaba el ministro Francisco Funes que la tierra en producción debería de ser un manto sagrado. Y estamos mirando, Raúl, que las invasiones prácticamente van dirigidas hacia empresas y tierras que están produciendo. Miramos que en las tierras ociosas, de las que tanto hablan, no se dirigen hacia la tierra ociosa, sino que específicamente... ¿Dónde está pasando eso en este momento? Miren, en el sector de Colón, nosotros recibimos semanalmente información de que en algunas plantas que que hubieron desalojo han regresado estas personas. Y hemos hablado con don Rafael y con Francisco Funes y sí hemos visto que se han disparado varios grupos que dicen llamarse grupos de campesinos, Raúl, que se dedican a lo que es la invasión. Y como dijo el compañero Francisco Funes en una reunión, hay algunos que andan como saltamonte, invadiendo por aquí, invadiendo por allá, y entonces tenemos que sentarnos, como bien dice el compañero Rafael, para buscarle una solución definitiva a este problema. Deme un minuto, voy a Santa Cruz de Yujoa. Don Gerardo López. Don Gerardo, buenos días. Sí, buenos días. Fíjense que quería, bueno, no es acerca del tema que se está abordando, pero sí es algo que es una como denuncia o no sé qué, porque es algo que me molesta con respecto a lo del bono de la tercera edad que se ha entregado por este sector y en varias aldeas. El alcalde, que es de Libre, ha puesto gente donde vive mi padre, que yo conozco ahí, a mucha gente, han anotado o ha hecho listado gente que no tiene necesidad. Mucha gente que han anotado son gente que van a Estados Unidos, tienen visa, cada rato van, otros tienen dinero y todo, y no han anotado a la gente que realmente necesita. Y no es la primera vez, sino que, ya van varias veces que se va entregando acá, y a las mismas personas que le han entregado al esposo, a la esposa, y son gente que no tienen necesidad. Entonces, hago esa denuncia porque es algo que me molesta, que hay mucha gente que sí tiene necesidad, y otros que no tienen, que hasta tienen varias propiedades que las alquilan, que viven de eso, también van a Estados Unidos, tienen visa, y a esa gente se les da, no a la gente que realmente necesita de ese bono de la tercera edad. No. Bien, gracias. El abogado Antonio Rosa dice, qué pena, entregaron 3.000 manzanas en plena producción para pagarlas. ¿Cuánto hay pagado o seguimos los hondureños pagando ese regalo? Y don Roberto Ramón Castillo le dice, buenos días, don Rafael, hay un dicho árabe que dice, del pasado recuerda lo que te hizo feliz, del futuro no sabemos si lo veremos, vive el presente, dice Roberto Ramón Castillo. Sí, al amigo don Roberto Ramón Castillo, el pasado nos debe servir para ver el presente y perfilar el futuro. El pasado en el Aguán es triste. Raúl, en la década del 70 el Aguán era montaña, Guamiles. No existía ni Tocoa como municipio. Vino este ministro en ese tiempo, hasta se me ha ido el nombre. ¿Tiempo de quién?
de la reforma agraria en el Instituto Nacional Agrario que tanto hizo Rigoberto Sandoval Correa. Rigoberto Sandoval Correa, que venía de la FAO, un hombre con altos niveles de conocimiento, y organizó el AGUAN, las cooperativas campesinas del AGUAN, los campesinos en el AGUAN. Se construyeron importantes empresas que hoy hay una de ellas que es meritorio mencionarlo, la Salamá, ¿verdad? Hoy una de las grandes empresas que por cierto le tienen ocupadas 1000 manzanas de tierra, que no son campesinos, eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Y otros, Raúl, ¿verdad? Pero después vino el relajo que estamos hablando, el 92, que Callejas dijo, mire, ya están cansados, pueden vender y pueden comprar hamacas, descansar, salir a pasear y toda esa cuestión. Y vino, ¿verdad?, un sector capitalista y le cayó encima a la UAN, Raúl. Eso hay que entenderlo, Olvin. Vinieron unos salvadoreños, que se sabe quién es, ¿verdad? Un señor de apellido Canales, que ya murió, otro nicaragüense, ¿verdad?, y otro hondureño, se apoderaron de la UAN. Y no solamente de la industria, Raúl, sino de las tierras, que parece que para mí fue un error, ¿verdad? Hubieran instalado sus empresas, sus industrias, hacer negocio en la exportación del aceite y toda esa cuestión, pero no, además de eso, se apoderaron de la tierra, compraron. Y el análisis que han hecho muchos abogados, ¿verdad?, es que se compró mal en el AGUAN y vendieron mal también los campesinos. Pero eso no se ha querido, Raúl, llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Olvin, no se ha querido llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la problemática que hay. Ahora, nosotros, Raúl, en el INA, y yo, antes de ser dirigente campesino también, ¿verdad?, decía, bueno, ok, lo que está en producción y lo que es privado, lo que legítimamente le corresponde al sector privado, Raúl, deberíamos respetarlo. Deberíamos respetarlo. Ahora, ¿quién me garantiza, Olvin, que lo que aparece en una escritura es cierto lo que dice esa escritura? Ya con la práctica. Fíjate que nosotros hemos querido hacer, Raúl. Pérez, repita eso que le está preguntando. Marca eso. No tenemos garantía absoluta de que lo que dice en una escritura, ¿verdad?, es lo que verdaderamente tiene el empresario. Le explico, ¿verdad? Una escritura puede decir que tiene 1000 manzanas, pero los campesinos dicen que ese empresario tiene más y lo argumentan. Y cuando el INA quiere hacer la efectiva medida o remedida de la tierra, se opone el empresario. Le sacan todos los trabajadores, ¿verdad?, y se le oponen, y algunos armados, y ya no se puede hacer la medida, la remedida. De eso, Olvin, hay muchos casos, ¿verdad?, que se oponen a que... Entonces, ¿qué esconden? ¿Esconden algo? ¿Por qué no ponemos ahí lo que dice la ley de la declaración jurada de la tierra? ¿Qué significa eso, Raúl? Que usted tiene que decirle al Estado, esto poseo, aquí está mi declaración y se me respeta, señor Estado. Perfecto, vamos a respetarlo. No se hace, ni se cumple con ese postulado jurídico, Olvi, ¿verdad? Entonces viene la cuestión, los campesinos dicen, ahí hay más tierra, ahí hay tierra nacional, ahí hay tierra fiscal, ahí hay tierra ejidal, que es para, lo dice la ley de reforma estatal, para distribuirlo a los campesinos. Entonces, cuando ocurre eso, viene el conflicto, ¿verdad? Y viene ya que vienen los armados por un lado, y los campesinos que tiran piedras y garrotas y toda esa cuestión, entonces está armado el conflicto. Entonces, Raúl, por eso yo digo que hay responsabilidad directa también del sector empresarial en esto, ¿verdad? Entonces, si eso lo tuviéramos, al decir, bueno, la declaración jurada, esto, y eso se va a respetar, pero si tiene tierra ejidal, fiscal o otra cosa, inclusive sobre techo que ya se venció o algo, aflójelo, compañero. ¿Para quién? Para los campesinos y los pueblos indígenas que están alrededor. Pero eso no ocurre, Olvi, no ocurre. Entonces, ¿se arma el conflicto, Raúl? Antes que le conteste el abogado Olvin, está don Tomás Acosta, desde las minas El Progreso y Oro. Don Tomás, buenos días. Buenos días. Quiero saludar a usted, licenciado Raúl, y a don Rafael,
que por aquellos tiempos se cruzaba por acá por estos lados también. El que está a la par. Mire, este problema viene desde años, aquí, allá por los 60, como le dijo Rafael, por el 58, 59 de esta cayó Villa Morales se inventó la ley agraria. De allí le dieron golpe de Estado por lo mismo, porque aquí Honduras, las tierras hondureñas estaban en manos como de 12 terratenientes, se le llamaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando la ley agraria de Villa Morales se inventó, ahí nacieron las cooperativas, en el año 1971, 72, 73. La gente, esas tierras eran por un patrimonio familiar, que no las podían vender los campesinos, porque la verdad que nosotros, soy un hombre de 74 años, y en aquellos tiempos solo había tercer grado en todas estas comunidades aquí, por ejemplo, al sur de Progreso, sobre Santa Rita. Aquí nacieron las cooperativas, durante el 71, de 73, el 92, como le estaba diciendo don Rafael Alegría, cayó el licenciado Callejas, de presidente de Honduras, y se inventó la remodernización agrícola, ¿verdad? Entonces, allí, ¿de qué creo que destruyeron los terratenientes? De la ignorancia de los campesinos. Entonces, el campesino, cuando le hablaban de dinero, él se enamoraba, pues. Entonces, ahí cuando vino la venta de las tierras, de las cooperativas, que quedaron, mire, cortando caña, porque la verdad la cosa es que esta tierra de aquí, oiga bien, de donde cae arriba el Pelo, aguas arriba el Pelo, al Negrito, Morazán, sobre Santa Rita, el Llano, todo eso, toda esta tierra era de la familia Bográn, Entonces, eso es lo que ha pasado, licenciado. Imagínese que yo aquí, donde estoy sentado, en la mina, mi papá vino el 24, y yo nací el 48, y yo, para tener una escriturita que tengo aquí, tuve que comprarle a Bográn, oiga bien, porque cuando hicieron un deslinde en aquellos años, en la parte de la carretera para abajo, quedamos con los Bogranes, pues de la parte de arriba para arriba, ahí soltaron, y ahí, por eso es que este país estamos bien fregados. Imagina yo comprarle a Bográn, ya tenía 53 años de haber nacido aquí, donde estoy sentadito. Imagínate, no le voy a decir que me vendió caro, pero para poder tener mi escritura, tuve que comprarle a la familia, a don Fausto Bográn, que ya murió, que Dios lo tenga. Entonces, son cosas que de la historia, pues, ¿no? Le había todo este año dándole mecha, hablando sobre la tierra en nuestro país. Entonces, yo felicito, como le digo, a don Rafael Alegría. Y aquí tenemos problemas, aquí, oiga bien, porque aquí, si no se le compra a Bográn, ya oye con los hijos, están vendiendo como a 65 pesos la vara cuadrada, y aquí son la gente pobre. Yo me gustaría, don Rafael, que usted pudiera ojos acá de este sector, y soy de aquí en la mina, usted ha pasado por aquí en aquellos tiempos, hasta hoy no. Entonces yo quisiera que nos ayudaran, porque la verdad la cosa que ahí hablo con los políticos, eso lo sabe Alexander López, que es el presidente, el alcalde Progreso, y mire que no han podido resolver este problema, que hay un montón de varias gente de una comunidad que llama El Jabón, le diré El Jabón, que don Rafa conoce, porque yo sé que ha pasado por este sector en aquel tiempo, cuando la NAC. Entonces, yo quisiera que nos ayudaran, y este problema en la tierra es bien difícil. Mire, ahorita tienen invadido aquí por Guacamaya. Eso era una gente, don Fausto Bográn le compró a esa gente, y don Fausto Bográn en los 80 vendió ahí a Dunosa. Entonces, ahí está problemada la gente. Imagínense buscando un pedito de tierra para trabajar, porque la verdad que las tierras planas las tienen todos los ricos, pues. ¿Verdad? Ese es el problema que tenemos. Y buenos días y muchas gracias que me dieron la oportunidad.
Gracias, don Tomás. Antes del abogado, don Rafael. Sí, saludo a don Tomás allá. Otro relajo que tenemos, compañero Raúl Fiol, es que se ha perdido toda información en materia de tierras. El amigo Tomás habla de los bogranes, que es ahí desde Progreso a Santa Rita y todo eso, ¿no? Cuando queremos, Raúl, investigar, ¿verdad? Porque los bogranes fueron expropiados, otros se compraron esa tierra en toda esa zona, ¿verdad? No existe mucha información confiable sobre eso, ¿verdad? Créamelo, no existe. Y entonces, el relajo, digo yo, que estamos viviendo actualmente. Olvi, no sabemos en el INAH cuánta tierra es ociosa e inculta. Solo es porque lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, pero no hay información. Raúl, no tenemos información en el INAH cuánta tierra hay nacional, ejidal, fiscal del Estado. Para que vea hasta dónde llegamos, el colmo en estas cosas. El INAH ha comprado tierras, y el INAH hasta hoy no sabe dónde están y quién las tiene. ¿Se puede imaginar eso, Raúl? Que el INAH le compró a Raúl Valladares, es un ejemplo, ¿verdad? Cierta cantidad de tierra, el INAH lo pagó, Raúl, y resulta que nunca el INAH recuperó esa tierra, se quedó. ¿Y los papeles? No, pues ahí deben estar y no se encuentran. ¿Quiénes saben? Los moradores, como don Tomás, que está diciendo, no, aquí, entonces, eso, Raúl, cuesta enormemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado ha estado destartalado también en esa materia y ha dejado hacer, ¿verdad? Yo digo ahí, es dejar hacer y dejar pasar. Y esto no es posible ya en materia agraria, no es posible. El Estado tiene que asumir esa gran responsabilidad que tiene de ordenar todo el aspecto agrario en el país. Pero no solamente el Estado, y aquí volvemos. Raúl, el otro día llegó, hace un par de meses, ¿verdad? El abogado Solórzano y el abogado Ortecho. Llegaron a mi oficina por un problema, ¿verdad? Entonces, esa alegría, hay que desalojar a gente. Y yo le digo, el INAH no tiene facultades para desalojar, no tiene. Urtecho y Solórzano. Que el INAH desalojar a gente. ¿En qué sector estaba con gente? Un problema en el sur, ¿verdad? Claro, una empresa muy reconocida, ¿verdad? ¿Cuál? Dígame, aquí hay. La Grecia. Ajá. La Grecia. ¿La azucarera? Sí, la azucarera, la Grecia. Y me dice, bueno, hay que buscar una solución a eso. Los campesinos manejan que esta empresa tiene tierras nacionales, es lo que le estaba diciendo, tierras nacionales ejidales, ¿cómo tal? Entonces le digo, mire, abogado, ahí se maneja, le digo, que hay tierra nacional ejidal que es del Estado. Me dice, bueno, pero resolvamos, perfecto, le digo. Y yo me comprometo, le digo, que la tierra que tiene esta empresa legítimamente le corresponde, hay que respetársela. Pero si tiene tierras nacionales que es del Estado, también hay que recuperarla. Me dijo, la próxima semana yo les digo que venga y tenemos una reunión. No volvió. No volvieron. Y te lo estoy diciendo, no volvió ni el abogado Ortecho, ni el abogado Solórzano, ni llegó la empresa representada. ¿Lo sigue esperando? Seguimos esperando y yo le digo, y en público, aquí se lo digo, usted me estaba pidiendo nombre y todo, pero ¿por qué? Porque hay ese relajito que le menciono, ¿verdad? Entonces, yo creo, por eso es que me parece que es el momento de que el sector privado, con responsabilidad, Raúl, con mucha responsabilidad, tiene que hacer aportes en la solución de estos problemas. El movimiento campesino, con las confederaciones campesinas, lo hemos hablado, tienen que hacer su aporte. Ahora, y el Estado jugando un papel, ¿verdad?, de autoría permanente en eso. Raúl, cuando
un grupo campesino se le ocurre vender la tierra, que no es de ellos, ni tan siquiera el título lo tiene, y el INA deja pasar eso, es responsable directo el Estado de esa situación, ¿verdad? Y yo no me canso de decirlo, todos estos problemas que estamos viendo es porque el Estado nunca asumió, después del 90, con responsabilidad histórica, podríamos decir, el problema agrario, ¿verdad? Abogado, respuesta a lo que ha dicho don Rafael. Mire, con relación a lo que expone don Rafael, quiero decirle que en febrero del año 2022 se conformó una mesa tripartita allá en el Bajo Aguán. Posteriormente, la primera reunión se efectuó en mayo y se le entregaron en agosto, se conformó también una comisión jurídica donde se entregaron la documentación, la cual está en Casa Presidencial, esperando que se resuelva el tema. Nosotros siempre hemos estado en la mesa, Raúl, colaborando, y lo que expresa don Rafael Alegría, si hay empresas que tienen tierras nacionales o ejidales, pues a quien le compete dilucidar esto es al Instituto de la Propiedad, al INA y a las demás instituciones. Entonces no es la empresa privada quien tiene que dar credibilidad, sino que es el Estado, Raúl. Y lo otro, en otros casos de invasiones, Raúl, hemos también tenido la problemática de que en el ámbito penal no se puede, no hay una resolución por parte de los tribunales de justicia, lo envían al ámbito civil. Entonces tenemos que ver todas estas situaciones, también comentarle que en Bolivia hay buenas prácticas y hay buenas herramientas para tratar de frenar lo que es las invasiones. Hay una institución similar al INA que tiene su mapa de georreferencia, ahí la población pone su denuncia y ahí es donde se arreglan estas situaciones. Entonces yo creo que el INA sí debe de esforzar esfuerzos junto con la Presidencia de la República para que sea una institución que coordine con el Instituto de la Propiedad y sean ellos los que tengan esa estadística de saber cuántas son las tierras nacionales, cuántas son las tierras ejidales, para tratar de solucionar esta problemática. Por otro lado, Raúl, está lo de las tierras de la OABI, de las tierras que maneja la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que podría ser también una válvula de escape, pero esas tierras tienen que tener sentencia firme, Raúl, porque se ha dado también un problema que la OABI las ha dado en arrendamiento estas tierras a empresas privadas. Cuando se dio el anuncio allá por marzo del año anterior en el Congreso Nacional de que estas tierras se le tenían que dar a los campesinos, hubo un relajo, ya que muchos grupos campesinos entraban a las propiedades administradas por la OABI, aún propiedades que no tienen una sentencia firme, y sacaban a las empresas que estaban arrendando las mismas. Entonces, aquí nos tenemos, don Rafael, que sentar todos, OABI, Bienes Nacionales, Ministerio Público, PGR, Fiscalía, la nueva Corte Suprema de Justicia. Esperamos, Raúl, que nos dé el acompañamiento también, porque en la administración anterior nunca asistieron a una reunión. Y esto tiene que funcionar como un reloj suizo. Todos tenemos que estar articulados para tratar de sacar esta situación adelante y frenar lo que es la ola de invasiones, que lo que genera es muerte, pobreza, migración, y aleja las inversiones y ahí se genera el desempleo en la nación. Lo que ha dicho don Rafael, que hay gente que tiene tierra, pero que el INA tiene documentación y que cuando mandan a querer medir, los dueños de la tierra, los empresarios no quieren. ¿Qué hay de eso? Raúl, para eso están los tribunales de justicia. El Estado es el garante de tutelar el derecho de tenencia de la tierra. ¿Cómo un empresario le va a decir no podés medir acá? Tienen que hacer las acciones. Mire, nosotros tenemos un código de ética, Raúl, que las organizaciones miembros lo han revisado. Nosotros no vamos a defender a ninguna empresa que se preste a ese tipo de anomalías, don Rafael. Lo que queremos es empujar esta carreta y que se pare este conflicto agrario, porque, como le dije anteriormente, solo genera desempleo y pobreza, Raúl. Don Vitalicio Álvarez Tocoa Colón, el secretario de Relaciones Públicas del MUCA. Don Vitalicio, buenos días, adelante.
Buenos días, gracias por el espacio. Mi nombre es Vitalino Álvarez. Un saludo a la teleaudiencia de Canal 11, a don Rafael Alegría y al otro panelista, al otro abogado. Bueno, quiero empezar diciendo que todo problema tiene una salida y el problema de la tenencia de la tierra tiene un origen, generó todo este conflicto y es la ley anticonstitucional de modernización del sector agrícola. Y a partir de eso se genera todo ese despojo de la tierra de una manera fraudulenta, donde las tierras de las cooperativas se adueñaron solo con haber adquirido los derechos de producción. Los campesinos vendieron los activos de producción. Los que saben el término saben que la palma produce por 30 años. En ese periodo, para ese periodo se le vendió la tierra a los terratenientes que vinieron a comprarla, a René Canales, Reinaldo Morales y a Corporación Dinan. Estas tierras tenían que haber sido entregadas cuando esa producción se terminara, pero no fue así. El Estado concesionó esas tierras porque las tierras de reforma agraria, según la ley de reforma agraria, no se pueden vender. En todo caso, se tendrían que vender al mismo Estado. ¿Qué significa esto? Que ese problema de la tenencia de la tierra que pertenece a reforma agraria es fácil de resolverlo. Solo tienen que hacer las investigaciones, quiénes fueron los prestanombres, quiénes y a nombre de quién están todavía esas tierras. Esas tierras siguen siendo propiedad de las cooperativas, a quienes vendieron los derechos de producción. Lamentablemente, aquí el poder económico es el que manda. Desgraciadamente, no se aplica lo que es la ley de reforma agraria. Y otra cosa le quiero decir al abogado, las recuperaciones de tierra en el Aguán no han generado solo desempleo, como lo dice él, han generado más empleo y las utilidades de las producciones que han hecho los campesinos y campesinas han venido a generar un gran potencial de desarrollo en la ciudad de Tocoa y los alrededores. Significa que las empresas que han estado explotando la fuerza de trabajo de los campesinos y campesinas del Bajo Aguán nunca generaron desarrollo, solo generaron miseria y pobreza. Y si no, que me lo digan los vecinos que nunca pudieron comprar ni tan siquiera una moto. Apenas compraron sus bicicletillas para moverse a su trabajo. Entonces no podemos echarle tierra toda la vida a los campesinos. Hay que responsabilizar a las personas y a los que impulsaron la ley de modernización del sector agrícola para el despojo de todas las tierras que pertenecieron a reforma agraria a nivel nacional. Aquí en Colón habían 85 cooperativas y de las 85 solo quedaron 15, como ya lo dijo don Rafael Alegría. Son el ejemplo que la reforma agraria sí funciona y ha funcionado en todos los países donde existe la reforma agraria. Aparte de eso, esto le garantiza una verdadera soberanía alimentaria a cada país donde hay una verdadera reforma agraria con equidad de género y que sea participativa. Esa sería mi participación. Los felicito porque este es un programa muy visto y aparte de esto, un tema que está en la boca de todo el mundo. Y quiero decir algo más. No solamente ustedes ahí tienen el tema de las invasiones de tierra. Aquí se dice, y solo se sataniza al campesino. Pero la tierra debe ser equitativa. Un empresario no puede tener más de 300 hectáreas. Y aquí Corporación Dinan se había apoderado de todos los mejores valles fértiles de este país. Por lo tanto, yo creo que ya es tiempo de que haya justicia en el campo, que haya un apoyo a los productores, porque no solamente los campesinos, también los productores de leche, los productores de arroz tienen problemas. Hay que apoyarlos y de esa manera vamos a salir adelante. Esta sería mi participación y gracias por el espacio. Gracias por su participación esta mañana. ¿Comentario, Rafael, antes de la pausa, Sí. al igual que el abogado? No, compartimos con el compañero Vitalino del MUCA. El Aguán es un gran polo de desarrollo, enorme polo de desarrollo. Y
Raúl, lo hemos dicho en otros programas aquí. Fíjeme, me preocupa eso de la UAN. El otro día estuve platicando con el diputado Ricardo Lenkov, que es el presidente de la Real Sociedad también, de esa situación de Colón que puede quedar desértico, sin trabajo. Me habló de eso. Pero no, es que el asunto es que había que discutirlo, y en eso estamos de acuerdo, Olve, en una mesa, pero de manera seria, pues, ¿verdad? Hay que planificar, Raúl, el desarrollo agrícola del país. Hay que planificarlo. Aquí no ha habido planificación estratégica en el área del sector agrícola. No ha habido. Aquí es lo que se le ocurre al sector empresarial y lo que se le ocurre al otro, ¿verdad? El Estado no ha estado participando en eso. A eso vamos, a planificar de manera ordenada el desarrollo agrícola en el país, ¿verdad? Sector empresarial, ¿le interesa? Perfecto, bienvenido, perfecto, inversiones, perfecto, ¿verdad? Campesinos, importantes, pueblos indígenas, todo el sector importante también, ¿cómo participa? El problema es que la tendencia aquí es, y eso es histórico también, ¿verdad? Es decir, eso me pertenece a mí, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues que se agarre quien se agarre, ¿verdad? Eso no es así, Raúl. Hay que planificar el desarrollo y los bienes y los recursos naturales, y es para todos los hondureños. Cuando Xiomara dice justicia agraria, eso es, definitivamente. Entonces, es importante. Lo otro, Raúl, que no quiero dejar desapercibido, es que el pequeño productor y los campesinos aquí han jugado y lo siguen jugando un papel preponderante en la producción de alimentos. Aquí el maíz, el arroz, los frijoles, algo de hortalizas, ¿verdad? Lo han producido siempre los campesinos, Melvin, siempre. Yo no he visto un empresario, y no es que estoy en contra de los empresarios, pero estoy poniendo parangones, ¿verdad? Cultivando frijoles, por ejemplo, ¿verdad? No, eso, como el alto riesgo, ¿verdad? Que hay en la agricultura, entonces que lo asuman uno y los otros se dedican a comercializar y a producir, ¿verdad?, otro tipo de productos. Yo creo que no, aquí deberíamos compartir todos el desarrollo, pero también el riesgo, Raúl, el riesgo, ¿verdad? Entonces, ahora con el asunto de los huevos, Raúl, y la escasez de frijoles y toda esa vaina, nosotros hemos lanzado una idea, una campaña. Quiero que nos apoye Canal 11 en esto. Yeah. Todos los grupos campesinos, las cooperativas y las empresas asociativas campesinas, Vitalino y compañeros, Tomás, los que nos están viendo a nivel nacional, ¿verdad? Esa es una dirección. Producir, ¿verdad? Y cultivar y producir alimentos. Esa es la orden del día que hay en el Instituto Nacional Agrario. Producir más maíz, producir más frijoles, producir más arroz, producir huevos, ¿verdad? Tenemos que, y ahí de repente la empresa privada podría ayudarnos a decir cómo organizar las granjas, las granjitas, ¿verdad? Para que las mujeres inclusive organicen su empresa, ¿verdad?, de producción de huevos. Estaba viendo en el periódico, Raúl, que los próximos 2 años van a ser críticos para la cuestión de los huevos. Preparémonos. Y en el INA estamos empujando esta campaña, ¿verdad?, para más o menos que haya para que esta crisis que nos puede venir este año la podamos disminuir. Entonces, esa es una estrategia. Todos los grupos campesinos. Y estamos pensando, Raúl, en unos 2.000 grupos campesinos produciendo maíz, arroz, frijoles, huevos y algo por el estilo. Y para eso, ¿verdad?, para eso, Raúl, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ¿verdad?, tiene crédito, tiene financiamiento. Para el sector forestal que tienen los grupos campesinos, que ha sido hasta prohibido, Raúl. Se ha prohibido que los grupos campesinos que tienen un área forestal puedan explotar el bosque, aprovechar el bosque. No, ahora en esta administración dice aprovechemos el bosque a favor de los campesinos. Y el ICF que haga los planes de manejo y los financia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ¿verdad? Sistemas de riego, Raúl.
pequeños sistemas de riego. El banco tiene financiamiento, Banadesa, me refiero a Banadesa, ¿verdad? Tiene financiamiento para sistemas de riego. Entonces, si impulsamos con fuerza y logramos apoyo, ¿verdad?, en estas campañas, podemos generar empleo, ingreso, ¿verdad?, mejorar la economía, amortiguar esta crisis que viene desde el sector productivo, ¿verdad? Y el sector empresarial que siga exportando o industrializando y todo. Yo creo que, Raúl, lo que necesitan, Melvin, la empresa privada son mercados y precios, ¿verdad? Y mejorar la economía. Pero aquí ha estado, Raúl, un esquema equivocado, absolutamente equivocado. Y es que el modelo neoliberal, la tesis es que hay que hacer más ricos a los ricos para que lo que sobre de los ricos pueda beneficiarse los pobres. Y eso no es así. O sea, de las obras. Exactamente, sí. La política del derrame, ¿verdad?, que hablan los economistas, eso no es así. En materia de propiedad, tan derecho tienen los empresarios a tener propiedad, pero tienen derecho los campesinos y los pueblos indígenas a tener propiedad también. Entonces, ahí viene el conflicto, Raúl, ¿verdad?, que los intereses por tener propiedad y los otros por retener, ¿verdad?, su propiedad, que también es legítima. Entonces, ahí vuelvo otra vez, es el Estado el que tiene que intervenir ahí y que estas fuerzas nos pongamos de acuerdo para avanzar. Me preocupa, Olvin, que hemos llamado a esa mesa para la solución de estos problemas de ocupaciones y de las tierras ocultas en Sosa, y no llega a la FENAC, no llega a la empresa privada. Solo dicen, bueno, desalojo, y como antes, Raúl, el desalojo iba a las 24 horas y lanzando bombas lacrimógenas por todos lados y tiros por todos lados y presos por todos lados, eso ahora no es así. Ahora pongamos de acuerdo, ¿verdad?, y busquemos justicia agraria en esto. Entonces yo hago el llamado, y lo hago aquí públicamente, Raúl, a que nos sentemos. Si no, Olvin, el Estado va a decir, bueno, esto no puede suceder, y el Estado va a tener que actuar como tal. Pero ¿cómo va a actuar el Estado? No lo sabemos, ni el sector privado ni el sector campesino. Y la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo existe, pero no le demos tiempo al tiempo y que sigan los grandes problemas y la gente, la violencia, Raúl. Han muerto varios dirigentes campesinos, comunitarios, en esta cuestión del agua, del bosque, de la tierra y todo. Eso no puede suceder y no puede continuar, Raúl. Lo veo serio. ¿Cómo miraba Rafael? ¿En qué está de acuerdo y en qué no? Aquí dígale. No, en lo que no estoy de acuerdo con don Rafael es que, bueno, nosotros siempre hemos estado en la mesa, don Rafael, y usted ha visto a nuestro presidente, al licenciado don Mateo Yibrín, que ha impulsado y siempre nos ha dicho, mire, la empresa privada tiene que ir de la mano con este gobierno. Entonces, pero yo a Mateo Yibrín solo lo he visto con la presidenta, pero en la mesa, que el INA, que los otros ministerios, sí no ha llegado la FENAC. Tal vez ahora, probemos. Bueno, don Rafael, el licenciado Mateo Yibrín, pues ha delegado a su equipo técnico que tiene para sentarnos en la mesa. Igual nosotros le hemos un llamado a la presidenta que resuelva también en la mesa esta problemática, porque nosotros miramos, Raúl, que nos sentamos en la mesa, hablamos, pero no hay un avance real. Si Rafael pide que Mateo Yibrín vaya a la mesa, entonces que Xiomara vaya a la mesa de ustedes. Igual, que llegue la presidenta para que estén ahí los tomadores de decisión, ¿verdad? Y podamos avanzar, Raúl, ya que, como le dije anteriormente, no hay avances en esa mesa. Nosotros entregamos el informe en agosto del año pasado y estamos esperando que se nos convoque para ver cuál va a ser la forma, cuál va a ser la metodología en la que vamos a resolver esta situación. La verdad. En el Ministerio de Seguridad estuvimos de acuerdo firmar una carta de intenciones, le llamamos nosotros, entre el sector privado, el COEP y el Estado, ¿verdad? El INA, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, todas las instituciones que tienen que ver con esto.
incluyendo cómo resolver el problema de los desalojos, de las ocupaciones y toda esa cuestión, de manera integral. La FENAC y el COE se comprometió que en el término de 15 días iban a hacer su propuesta de la carta de intenciones. La estamos esperando. Y eso ya pasa varios meses. Por eso le decía yo que si es que el COE o la empresa privada no quiere contribuir con esto, el Estado tiene que hacerlo. Porque no podemos, si hay algo que estamos de acuerdo es que no se puede continuar con esta problemática, ¿verdad? Grave, donde está de por medio la vida de campesinos, de dirigentes comunitarios, ¿verdad? Y también el problema de las ocupaciones. Muchas de ellas producto de la delincuencia común, del manipuleo de grupos en el Aguán. ¿Ya le quitó la guitarra? Sí, ya me la quitó, don No, Rafael. disculpe, pero es que Raúl, acordamos una carta de intenciones y no llegó la propuesta del COE. No, para comentarle, don Rafael, pues nosotros somos respetuosos también y las organizaciones miembros que forman el COEP también se tienen que dar cuenta de ese tipo de convenios, ¿verdad? Entonces eso se delega, se envía para que ellos hagan sus comentarios y al final formar una posición consolidada como sector y sentarnos en la mesa, don Rafael. Es la única forma de solucionar los conflictos y que estemos todos, que estemos empresa privada, que somos afectados, que estén campesinos, que esté el Estado, que es el que debe de poner las reglas del juego, que esté el Instituto de la Propiedad, del INA, que son los que van a decir a quién le corresponden estas tierras, para que podamos avanzar, porque si no vamos a estar en lo mismo. ¿Quiénes tienen que estar, repita? Instituto de la Propiedad, que ahora tiene una nueva directora ejecutiva, la abogada Lucy. Tiene que estar ella, tiene que estar la OABI, la FENAC, el COEP, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Banadesa, ICF, CERNA. Todos tenemos que estar, Raúl, sentados en esa mesa. No podemos estar sin que falte una parte, no nos podemos sentar, porque en conjunto se tiene que resolver la problemática. Sí, voy a ir a San Pedro Sula. Ese sería un gran acuerdo, Raúl, ahora aquí, ratificar lo que está diciendo Olme. Que nos sentemos todos. Si armamos eso, Olme, avanzamos. Pues sí, y debe eso de ser estamos la próxima esperando. semana esa reunión como... Don Julio Figueroa, San Pedro Sula. Buenos días, don Julio. Buen día, Raúl, a Rafael y al abogado ahí. Mire, Raúl, yo creo que hablar de estos asuntos de la tierra es un tema muy amplio y que data de muchos años. Quisiera empezar hablándole un poco de Colón y más del margen izquierdo, de todo lo que es el Bajo Aguán. Mire que ahí yo diría, y quizás me voy más atrás de lo que decía Rafael Alegría, compañero Alegría, que nosotros, vaya, los que nacimos ahí, yo nací en Colón y mis papás ahí nacieron, que son, hablo de los años que 30, 40, por ahí, y esos todos los terrenos del margen izquierdo, según nos contaban ellos cuando nosotros ya nacimos, eran montañas, pues, y ellos tenían sus propiedades en todo lo que es el margen izquierdo y sembraban maíz, sembraban frijoles y todo. Y luego fueron cayendo, igual el margen derecho, y luego fueron cayendo los grandes inversionistas que dicen que al final lo que pagaban era un salarito que no le ajustaba a la gente ni para comer. Nada, porque le quitaron hasta donde sembraban. Yo me recuerdo que donde sembraba mi papá era en los Marañones, ahí en las fincas Marañón. Pequeño, yo iba con él ahí. Ahí sembraba yuca, maíz, frijoles, de todo. Luego cayeron las cooperativas que las impulsaron ya después en los gobiernos de Calleja y le compraron y le quitaron a mi papá y a mi abuelo y a todos los que tenían ahí sus parcelas de sembrar, les quitaron terreno. Luego cayeron estos grandes empresarios que dicen, bueno, los dinosauriotes esos que hoy están los hijosaurios, los bebesaurios peleando allá, pero están las nuevas generaciones, Raúl,
y compañeros ahí de jóvenes que hoy sí ya se han dado cuenta que eso es, que Colón es muy rico, que Colón ha generado muchos millones para los grandes empresarios, pero la gente humilde que tenía los terrenos sigue en la pobreza, seguía en la pobreza. Entonces están luchando porque han visto que sí hay recursos, hay dinero, pero que eso se iba para otros lados, se iba para la capital, se venía para San Pedro, se venía para otros lados, y allá solo quedaban los salaritos de los asalariados. Hoy la gente está retomando y está recuperando sus tierras, ya sembradas, pues. Si hablamos ahí, mire, ahí hay conflictos y lo sabe el gobierno y lo saben todos, desde la Salamá hasta todo eso ahí, son conflictos hasta pegar a Trujillo, el Remolino allá. Y por el margen izquierdo, es cierto, hay buenas cooperativas que son buenas, que nacieron en la reforma agraria, que incluso la Salamá y todas esas son productos y son afiliadas a sectores campesinos muy antiguos, muy viejos, que han luchado para eso. Pero igual están en una pelea porque han venido y les han tirado gente también para que les afecte. Pero lo que les quiero decir es que cuando vinieron y agarraron, que empezaron los Facusé a agarrar terrenos allá, los Rosenthal y todo un montón de inversionistas, inversionistas, o le iban a explotar la tierra. Y lo que dejaban en el departamento para la gente pobre, para los campesinos, era nada. Entonces nos parece que sí es necesario hacer una revisión, porque ahí han agarrado a los locos, como dicen, tierras, y hoy cuando se dice, bueno, queremos sembrar, queremos hacer, no, esto es mío. Mire, yo me acuerdo una vez que yo estuve por allá, que iba a visitar, y que siempre voy a visitar a mi familia, me decía, fuimos a donde uno que era alcalde, a Ramón Salgado, que ya en paz descanse, y le dijimos, mire Ramón, usted es alcalde, le dije yo con un grupo de compañeros y vecinos de ahí, de las aldeas ahí de cercanas, Rigores, Monte Abajo, todo eso, Ilanga, declare, abra un poco la zona urbana, ahí como quien dice, amplíe el radio de las aldeas para que la gente pueda trabajar, porque le tenían cercado, lo tienen cercado ahí con palma, con criadero de ganado, los Rosenthal, los Facusé y toda esta gente, y no lo dejan trabajar. ¿Saben qué dijo Salgado esa vez? Dice, no, yo no puedo, me muero políticamente si yo me meto a eso. Así ha venido funcionando eso ahí. Hoy la gente y las nuevas generaciones de muchachos que han ido a probar Estados Unidos, que se han venido a trabajar acá a San Pedro, a Tegucigalpa, hoy se dan cuenta que no pueden, no hay. Entonces se han vuelto allá a sus lugares y están defendiendo y quieren la tenencia de la tierra porque están cultivando, quieren cultivar, quieren sembrar, quieren crear cerdos, quieren crear para que haya huevos, para que haya todo, maíz, frijoles, pero no los dejan. ¿Por qué? Porque hay limitaciones, porque todo está acaparado ya ahí por grandes industriales. Pero sí, la gente está luchando y va a luchar, pues, porque no le queda de otra, es sobrevivencia. Y si hablamos de que han agarrado hasta donde miraba el ojo, es cierto, Rafael, y es bueno que el gobierno intervenga, pero que intervenga con todos los sectores que han sido afectados ahí. Y no hablemos de allá. Aquí conocemos, yo a tiempo, tengo años de vivir en San Pedro Sula, y aquí San Pedro Sula, si usted ve todo lo que es para el bajo, para sobre Choloma, para sobre los Cotillos, aquí solo dice, es de los Bográn y es de los Sonseri, que es de los otros, y esto me parece a mí que ha sido eso, siempre una repartición de tierras, porque los grandes empresarios que dicen ser del agro se han metido a políticos y han agarrado cargos para irse a cuidar sus terrenos, para ir a agarrar más y para irse a proteger. Esa es la verdad. Y los que ya tenemos 60 años o más, nos damos cuenta que eso ha venido desde años. Y hoy yo creo que sí es necesario hacer una revisión de lo que es el territorio nacional, que de repente está mal distribuida la tierra y por eso solo unos poquitos le explotan, se hacen millonarios, y los pobres allá que trabajan por un salario siguen jodidos. Esa es la verdad. Gracias, don Julio. Gracias, don Julio. Antes de la pausa voy a ir a España con mi compañera Andrea Hernández, que cubre la visita, y luego los comentarios de ellos. También voy a leer algo aquí, la gente me sigue escribiendo, no puedo leer todo. Esos que han recuperado los terrenos ya no son campesinos, ahora son terratenientes.
¿Qué le asegura que el día de mañana no llegan campesinos y le quitan la tierra a ellos? El tema es que si compra tierra y el Estado te da una escritura y decidís invertir, y cuando ya está produciendo llega Rafael Alegría a hablar bonito y quitar lo que has hecho, la gente deja de invertir. Espérese. ¿Qué tal? Voy a ir a España con Andrea, cubre la visita de la presidenta Xiomara Castro a tierras españolas. Una pausa y luego vuelvo con mis invitados. Así es, compañeros, en estudio estamos con el canciller de la República de Honduras aquí en el aeropuerto de Barajas, a donde harán su arribo más hondureños que vienen a trabajar de manera legal aquí. Canciller, ¿los recibe personalmente? Sí, así es. Yo creo que una pequeña deferencia que podemos tener con nuestras compatriotas. Ya en Tegucigalpa le acompañamos al embajador de España, al señor Diego Nuño, en la entrega de algunas de las visas de trabajo para estas contingentes de hondureños que vienen. Hoy llegan a Madrid un número como aproximadamente de 80 hondureños, en los cuales pues venimos precisamente a darles la bienvenida y desearles la mejor de la suerte en este programa tan positivo que les permite trabajar por 6 meses en España y después retornar al país. Y del buen logro de este programa puede ser que se vaya ampliando de manera puntual para más hondureñas y hondureños que vengan a trabajar a España. Depende, señor canciller, de cómo ejercen sus labores para que se retome nuevamente el programa. ¿Pueden ser recontratados posteriormente? Así es, mire, del buen resultado del primer programa piloto, que vinieron cerca de 250 hondureños el año pasado, España dobló el número, o sea, ahora vienen más de 520 hondureñas y hondureños. Y después esperamos que si esto es positivo, pues tal vez se pueda volver a duplicar y que en este año que viene puedan venir más de 1000 hondureñas y hondureños a España. Canciller, refiriéndonos al tema de la agenda de la visita de la presidenta Xiomara Castro a este país, ¿cómo están las actividades y qué beneficios puede traer para la población hondureña este tipo de reuniones? Bueno, mañana ya estamos haciendo los últimos preparativos el día de hoy para la visita que tendrá la presidenta con Su Majestad el Rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez. Hay convenios importantes, financiamientos importantes para proyectos que beneficiarán a cientos de miles de personas en Honduras, particularmente en el área de desarrollo rural, donde se atenderán un programa de más de prácticamente 600 millones de lempiras o más, y otro en el tema de salud, donde se espera el apoyo para hospitales en el país, de los que ha prometido la presidenta, y esto con un financiamiento también de España y el apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo, en que se podrá apoyar a 3 hospitales y el equipamiento de otros 2. Eduardo Enrique Reina, regreso con ustedes a estudio. Aquí tengo varias comunicaciones, voy a darle lectura, pero antes el abogado Olvin Mondragón tiene algo que exponernos. Abogado, Eddie, si lo preparas, por favor, lo que me trajo. Sí, prácticamente, Raúl, es una información así generalizada de lo que son las invasiones de tierra y que son un obstáculo para el desarrollo y empleo. Estamos viendo, Raúl, que la situación actual que manejamos hasta el momento, alrededor de 29.997 manzanas de palma y azúcar. A esto le podríamos rebajar lo de unos desalojos que hubieron en Choluteca y en la Masica Atlántida, que miramos con buenos ojos, que pues si estos desalojos son ordenados por un juez, se tiene que cumplir, Raúl. Miramos también que hay 7 departamentos los que más afectaciones tienen, que son Colón, Choluteca, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán. En Francisco Morazán, Raúl, en la zona salida al norte, en lo que es todo el Valle de Támara, tenemos ese tipo de problema también. ¿Qué nos genera esto, Raúl? Se aleja la inversión, hay una debilidad institucional, que lo habíamos dicho anteriormente, y hay también una ausencia de una sanción penal, ¿verdad? Por lo que vuelve que los invasores continúen con este tipo de prácticas. La otra, sí, gusta. Mire, lo que habíamos hablado, miramos ahí que en el 2020, Raúl, del 2020 al 2021, cómo se incrementan, y del 2021 al 2022. Entonces, hemos visto que ha ido en crecimiento lo que son las invasiones, o como le quieran llamar, recuperaciones de tierra. Claro.
Hola. Cada una de estas invasiones son historias de qué, Raúl? De empresas que pierden su producción, de personas que pierden su empleo, comunidades que se ven afectadas en su dinámica social, pérdida de vidas humanas, que es lo más grave, Raúl. No podemos continuar con este tipo de problemas. Necesitamos que el gobierno nos convoque, que él ponga las reglas del juego, que estemos todos los actores sentados en una mesa para definir de una vez por todas y buscarle solución a este conflicto. En base a estimaciones del sector privado del país, actualmente unos 7 departamentos de Honduras reportan invasión de tierra, generando un ambiente de conflictividad social que aleja la inversión. Entonces los departamentos serían... Ahí están en amarillo, miren, miramos Choluteca, Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Oro, Cortés y Santa Bárbara. Repito, entonces Choluteca, Francisco Morazán, Colón, Lloro, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, Rafael. Sí. Colón ya dijimos, ¿verdad? Son hechos desde hace 10, 12 años. Sí, prácticamente en Colón es donde se tiene el 85%. Bueno, entonces ese 85% son problemas viejos. Oigan esto, Son problemas viejos. Buen día, Raúl. Igual que lo que le dije a don Francisco Funes en un programa anterior, ratifíquele a don Rafael que nos convoquen con tiempo suficiente y con gusto llegamos a la mesa. Solo pedimos algo muy especial, que los acuerdos sean de tipo consensuado y con fuerza ejecutiva. El abogado Mario Alberto Lobo, el fiscal de la FENACH. Oiga bien, ese era don Mario. Bien, aquí está también. Aquí había otro, aquí está. De parte de, me dice aquí, de parte de la presidenta Anabel Gallardo. Anabel Gallardo, me dice. Don Raúl, desmentimos categóricamente las declaraciones vertidas por el señor subdirector. Poneme el mapa porque quiero ver el mapa. Por el señor subdirector del INAH con respecto a la posición de la FENACH. Exigimos el cumplimiento de la ley y en ningún momento hemos dicho que vamos a hacer alguna propuesta de parte de la presidenta Anabel Gallardo, me dicen aquí. Don Guillermo Cerrito es el que me escribió. Bien, y aquí voy a recordarle a Rafael lo que me dijeron. Esos que han recuperado sus terrenos ya son campesinos, ya no son campesinos, ahora son terratenientes, que les asegura que el día de mañana no llegan campesinos y les quita la tierra a ellos. El tema es que si compras tierra y el Estado te da una escritura y decís a invertir y cuando ya estás produciendo llega Rafael Alegría a hablar bonito y quitar lo que has hecho, la gente deja de invertir. Pues enfocame a Rafael, se ríe de eso. Yo me reí mucho de eso. Miren a Rafael, es carcajada la que tira. Me reí de eso, porque no es ni el INAH ni Rafael Alegría el que induce a estas ocupaciones. Don Julio Cantero cortó desde Jesús de Otora, se cortó. ¿Cómo dice? Que no es ni el INAH ni Rafael Alegría el que induce a estas ocupaciones de tierra. Miren, para ese mapa y para lo que decía el compañero, Raúl, es que el problema no es penal, hombre. El problema agrario no es penal, ni es civil. Es agrario, es de reforma agraria, es de derechos, ¿verdad? Sociales. El tema de reforma agraria y aquí, en la China y en cualquier parte del mundo, tiene una connotación humana, ¿verdad? De justicia en el agro. Pero aquí, Raúl quiere llevar el tema agrario a lo civil, ¿verdad? A un juicio civil que dura 5 y 8 años para una sentencia, ¿verdad? O quiere llevarlo al Código Penal, ¿verdad? Donde el derecho de propiedad y el derecho a la tierra se criminaliza. Solo terminemos esa exposición, abogado. Hectáreas invadidas según departamentos. Pero quería referirme a eso. Choluteca. Nos dijeron aquí que esa ciudad, Mel, estaba ocupada por
ocra y no sé qué. ¿Es cierto que usted le dijo a Mel que le iba a poner agua y luz a Ciudad Mel? No, nada de eso. Entonces, Mel se arrechó, dijo que para qué le pusieron el nombre de él. Pero le quiero decir algo, Raúl. Así lo presentaron en otro medio de comunicación, ¿verdad? Que estaba cultivado de ocra y todo. Y cuando fuimos, Olvi, una sabana, solo jícaros. Había ahí, muy típico de la zona sur, ¿verdad? Una sabana. No hay ni vacas ni nada ahí y además urbano. Esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A veces yo lo he dicho aquí y sostengo que hay como una campaña orquestada, ¿verdad? Con intereses manifiestos de proyectar una imagen contra el gobierno de Xiomara en este tema de las invasiones. Algunas son reales. No por campesinos, sino que por otra gente también, ¿verdad?, que se organiza y hurta. Esos no son beneficiarios de la reforma agraria. Entonces yo creo que hay que ser bastante realista en eso, pues. Y a la ingeniera Gallardo le recuerdo que la reunión que hubo en el Ministerio de Seguridad se expuso eso y se acordó eso. Ahí ella no expuso que la FENAC o el COEP no iba a hacer propuesta. Al contrario, todos íbamos a hacer propuestas para ir a la mesa. Así es que me extraña esa posición de la ingeniera Gallardo sobre eso, ¿verdad? Entonces, eso, Raúl. Y el que nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo, Raúl? Titulándole al pequeño y mediano productor, ¿verdad?, que no tiene una parcela de tierra. 4,000 títulos emitimos ahí a individuales y hay graves problemas con las empresas asociativas campesinas por el relajo que hay, si es privado, si es nacional, si es ejidal, si es fiscal, si hay una escritura, como decía aquel amigo, ¿verdad?, para no cometer errores. Entonces, en eso estamos. Raúl, ¿sabe cuántos GPS habían cuando llegamos nosotros en el Instituto Nacional Agrario, Raúl? 4 y máximo 6 para todo el país. Hoy tenemos 32 GPS, ¿verdad?, distribuidos en las regiones para hacer este tipo de medidas, remedidas lo más pronto posible. Del total de invasiones, el 58%, 6.820, corresponde al departamento de Colón. En su totalidad son plantaciones cultivadas de palma africana en 12 fincas. El 29%, 3.380, se encuentra en el departamento de Choluteca, específicamente en la zona de las hormigas, y el 13% restante, 1.500, en el departamento de Lloro, en el municipio de Negrito de El Negrito. Vaya, dígale. Mire, con relación a lo que expresó el compañero Alegría, yo estuve también en esa reunión. Lo convenció hasta, compañero, le dije usted ya. Vamos avanzando. Estuve en esa reunión donde estuvo la ingeniera Anabel Gallardo y la verdad, Raúl, es que uno que está representando alguna empresa, alguna organización, no puede comprometerse ahí en una mesa donde solo estemos 4 o 5 personas sentados. Eso para que quede claro que aquí, como le dije anteriormente, tenemos que estar sentados todos y realizar, formar una mesa que sea franca, sincera y en la que estén las personas que tomen las decisiones. Por otro lado, Raúl, para decirle que en Colón, Choluteca y Lloro es los departamentos donde más invasiones se han tenido, y en la zona también se ha incrementado mucho. Aquí tenemos los municipios con mayor afectaciones, que tenemos San Pedro Sula, el distrito central, Francisco Morazán, Villanueva Cortés, Trujillo Colón, Choluteca, El Progreso Lloro, La Ceiba Atlántida, Marcovia Choluteca, Sabá Colón, Sonaguera Colón, Tocoa Colón, Choloma Cortés, Omoa Cortés, Potrerillos Cortés, y estas nuevas invasiones también en Santiago de Puringla, La Paz, que ahí no se habían dado, y posteriormente también tenemos, Raúl, en el Negrito Lloro. Estos son los 17 municipios que hemos registrado nosotros que han tenido este tipo de invasiones. Y las consecuencias de las invasiones, Raúl, es lo más grave que les dije, la pérdida de vidas humanas, pérdidas de empleo. Los ingresos familiares se están perdiendo también, aproximadamente 1.500 millones de lempiras anuales, Raúl, se pierden.
aumentan las migraciones irregulares hacia Estados Unidos principalmente y España. Hay pérdida en exportaciones, alrededor de 240 millones de dólares se han perdido en exportaciones, que también la pierde el Estado, Raúl, porque son tributos que dejan de entrar al Estado. La seguridad alimentaria está en riesgo y también se paraliza las iniciativas de responsabilidad social empresarial. También, Raúl, le quiero informar que el 13 de enero la ENE emitió un comunicado en el cual establecía el señor Eric Tejada que había sido invadida la planta de cañaveral allá en Lago de Yojoa. También el Estado se está viendo afectado con este tipo de invasiones. Por eso es que tenemos que estar, don Rafael, todos sentados. Claro. El Estado. Y resolver el problema. Y resolverlo de una vez por todas. No estar solo en mesas que terminamos la reunión y no hay avances concretos. Entonces, para solucionar esto, sentémonos de una vez por todas, como le dije, y que estén las personas idóneas en la mesa. Okay. Bien, pero solo porque Raúl, vamos, sí. Pero se menciona Colón y las hormigas. Las hormigas, Raúl, usted tal vez le suena, Claro. ¿verdad? Esa era una industria ganadera, agrícola, no sé qué, que el dueño de esa propiedad era el presidente de Costa Rica, ¿verdad? El presidente Rodríguez, que creo que era. Le vendió al Estado esa finca, esa industria, ¿verdad? Y se le entregaron a los campesinos. Y resulta que con todo esto de la ley de modernización agrícola, empezaron a vender y a comprar gente particular ahí, ¿verdad? Y ahora tenemos un grave problema ahí, porque se vendió de manera ilegal y se compró de manera ilegal. ¿Cómo resuelve el INAH esa situación, Olvi? Entonces tenemos ese problema. Por eso es que reiteramos que es importante que nos pongamos de acuerdo para destrabar toda esa situación y buscar una salida, una alternativa, pues. Y se tiene que poner un candado también, porque si esta gente ya ha sido beneficiada con reforma agraria, claro, que tengan esa prohibición de vender, claro, porque si no vamos a caer en lo mismo. Pero ¿qué hacemos con el que compró, que también compró ilegalmente? Bueno, ahí están las autoridades, don Rafael, está el INAH, está el Instituto de la Propiedad, entonces, que al final son los llamados a ver a quién le corresponde la propiedad. Pero todo eso es parte de un debate, es parte de un debate. Lo que queremos es que este tipo de cosas no sucedan. Yo le decía a la ingeniera Gallar, ingeniera, mire, si hacemos justicia agraria y con la tierra ejidal, nacional, fiscal, con las tierras de la BABE que usted dice, con las tierras incultas, ociosas, abandonadas que hay, tenemos una buena bolsa. Y con eso ayudamos a resolver. ¿Qué necesidad tiene un grupo campesino que tiene tierra de irle a ocupar la tierra a un empresario? No hay necesidad, no hay necesidad. Pero si no buscamos alternativa a esa presión que hay, que es enorme, de los campesinos sin tierra, va a estar permanentemente el problema. Porque no se resuelve con el desalojo. Mire, yo tengo experiencia en eso, que los campesinos cuando ocupan esa tierra, los desalojan como sea y se ponen en la carretera, ¿verdad? Se va la policía y vuelven otra vez y el problema no se ha resuelto, ¿verdad? Y la autoridad no aparece por ningún lado, la autoridad que es el Instituto Nacional Agrario, por ningún lado, dejar hacer y dejar pasar, ¿verdad? Eso no es posible. Raúl, en este gobierno hay decisión de eso y hay autoridad en el Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? Y créamelo, y yo quiero hacer público esto porque como un oyente que dijo allí que Rafael Alegría, no estamos en eso, compañero, pero sí queremos que haya justicia. Y lo reitero aquí, lo que tiene el sector privado y bien hecho, y bien obtenido, y bien trabajado, hay que garantizarlo, Raúl. ¿Verdad? Hay que garantizarlo. Conclusiones, ¿y en qué queda con este hombre? Aprovechando que está el subdirector de INAH aquí. Bueno, le voy a decir a Rafael, ya no le voy a decir al compañero. no, hombre, no. A mí me gusta. Don Rafael, mire, la situación y la problemática la tenemos latente. Busquémosle una solución. Claro. Mire, don Rafael,
no podemos estar hablando ya del pasado, sino que tenemos que ver de aquí para adelante qué es lo que vamos a hacer. Es un problema que han venido cargando los distintos gobiernos y lastimosamente le toca a doña Xiomara resolver esta problemática, Claro. tratar de resolverla. Y ustedes que tienen bastante experiencia en lo que es el tema agrario, echar de esto de la mano y llamar a las personas indicadas para que rescatemos este país, porque esto ya, Raúl, se está yendo de las manos. La inversión no quiere venir a Honduras, don Rafael, les da miedo porque con este problema es lo que genera es que se ahuyenta la inversión. Mire, hay inversionistas nacionales que están buscando irse para Nicaragua, para El Salvador, para Guatemala, porque tienen miedo de seguir invirtiendo. Entonces, esta carreta la tenemos que empujar todos, Raúl, para que resolvamos de una vez por todas este conflicto. Gracias al abogado Olvin Mondragón, miembro del equipo legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Rafael, cerramos con usted. Sí, mire, pero me quiero referir un poco a eso de la inversión. Raúl, deberíamos estar preocupados de la inversión nacional, ¿verdad? Yo siempre he dicho, los empresarios nacionales hay que apoyarlos antes de que apoyar a aquel que viene de afuera, que solo viene aquí y se lleva los dólares para allá. No, eso no es posible, ¿verdad? Entonces, apoyemos. Por otro lado, Raúl, al capital aquí ha sido beneficiado enormemente, ¿verdad? Programas donde pueden invertir, pueden trabajar sin pagarle un peso al Estado. Créanmelo, que así está y tenemos conocimiento. Y a esa masa de pobres hondureños que no encuentran trabajo ni en el área rural ni en el área urbana, ¿quién de ellos, Raúl? ¿Bueno? ¿Quién de ellos? Pero ahora sí se está estructurando esta política de hacer justicia, Así es que, bueno, yo llevo este mensaje, ¿verdad?, de esta discusión de hoy, de la voluntad que hay para sentarnos y buscar una estrategia. Tiene que ser rápido, porque con estas instrucciones de Xiomara, ¿verdad?, que se fue de Juan Bel, dijo, bueno, el sector agrícola y el sector agrario tiene que estar en el plan estratégico ya, ¿verdad?, buscarle solución a estas cuestiones, pero yo invito a que participemos todos en esa solución, ¿verdad?, porque tampoco es que se esté en contra del sector privado. Raúl, yo estoy aquí defendiendo un sector porque lo he defendido toda la vida, pero con justicia, créamelo. Y aquel que le dijo que usted viene y habla bonito y ya le quita la tierra. No, pues que él estaba pensando en eso, pero que no es cierto. Raúl, si el Estado le da una escritura a usted, tiene que respetar esa escritura. Ahora, el problema es que si le des escritura por 100 manzanas y agarra 500 y 1000, ¿en qué estamos? Entonces, ahí el Estado no puede estar... Rafael, una pregunta directa. El gobierno de la presidenta Castro, el asesor presidencial, por aquí no nos estemos engañando, no nos paguemos como decimos los hondureños. Él promueve con usted al frente y con Chico Funes en el INA esos invasores. Jamás. No es así. No es así. Lo que pasa es que la situación se ha venido degenerando, Raúl, que hay grupos, reitero, que no son beneficiarios de la reforma agraria y que se organizan, arman y van a hurtar frutas en Colón, por ejemplo. Eso es normal. No son ni campesinos beneficiarios de la reforma agraria, ni el INA los apoya, no. Pero claro, nosotros queremos ordenar el proceso, Raúl. Que lleve ese mensaje el abogado. Que lo lleve definitivamente, pero queremos ordenar el proceso y hacer justicia en el agro. Eso sí estamos clarísimos. Don Rafael, y necesitamos que se nos convoque con tiempo y que las decisiones en la mesa tengan fuerza ejecutiva. Ya no seguir quemándonos ahí en las mesas, porque... No va a hablar paja ahí. Sí, necesitamos acuerdos reales que sean a corto tiempo y que no sean parches. Pero yo quiero serle franco, las instrucciones son de Xiomara. ¿Sabes cuáles son las instrucciones? Diálogo. Ni ir a fregar a los empresarios por fregarlos, ni fregar a los campesinos por fregarlos, porque eso es lo que ha habido, Raúl, aquí, ¿verdad? Ojalá lleguen a acuerdos. Punto de encuentro. Y que quede algo permanente, gracias, Raúl. Gracias, Rafael. A ustedes, Raúl. Buenos días. Así está la situación del agro y las invasiones en el país. Buenos días.